y agradecemos como siempre a Dios por estar. Si ustedes prestan atención, se van a dar cuenta de algo. Ustedes escucharon atentamente todas las alabanzas que se cantaron en esta noche. Se van a dar cuenta que cada una de ellas ¿a qué apunta? A la fe. ¿Correcto? Cuando nosotros llegamos aquí a Martínez, si hubo algo que tuvimos que tener fue fe. Dios simplemente habló a nuestras vidas, nos señaló el lugar y nosotros tuvimos que dejar nuestro lugar para venir acá. No porque Dios nos obligara a hacerlo, sino porque nosotros queríamos hacer la voluntad de Dios. Y a partir de ahí, todo fue un desafío de fe para nuestra vida. Aún cuando todavía no teníamos prácticamente nada, le pedíamos más confianza al Señor y el Señor nos dio la oportunidad de más confianza y ¿qué hizo? Abrió las puertas para África. Y había que ejercitar una nueva confianza para África. Y cuando viajamos a África con Gaby, con una de las cosas que nos vinimos de allí, era, yo sé que el Señor va a discipular a su iglesia aquí en Martínez con la puerta que le abrió a su iglesia allí en África. Entonces en el segundo viaje, como ya todos saben, prácticamente más de la mitad de la iglesia, porque éramos más poquitos, fue y cada uno obtuvo una experiencia hermosa durante el proceso y allí también. Y así fue cada viaje que hicimos. Resumiéndotelo un poquitito, yo quiero que esto siga trabajando como discipulado en la vida de cada uno de nosotros. Y ahora llegamos a una nueva instancia en que en febrero nos vamos para allá y todo se agranda cada vez más, ¿no? Ya no vamos a ir solamente por un mes, tenemos estipulado ir de 2 a 3 meses. Vamos a ver cómo el Señor lo va a hacer. Pero lo más lindo de todo esto, que es lo que te quiero contar para introducir en el tema de hoy, es que el Señor nos habló y nos dijo, bueno, en febrero es el momento, ya hay que empezar a marchar. Pero ¿qué pasa cuando el Espíritu Santo habla a tu vida, te dice hay que empezar a marchar y no hay nada? Porque la realidad es no hay absolutamente nada. Primero, eso es una mentira, tanto para tu vida como para la nuestra. Siempre hay algo. Hay algo que a vos te puede parecer insignificante, pero es ese algo que vos lo tenés que tomar y poner en la presencia de Dios para que algo ocurra. Las vasijas de la viuda eran algo insignificante porque no había comida, pero era necesario que estuvieran, que las pidiera prestada para que luego lo sobrenatural de Dios llenara esas vasijas. Y no había nada y bueno, el Señor nos habló y ¿qué es lo que hacemos ahora? ¿Qué es lo que tengo? Bueno, tengo el contacto del ingeniero que nos empezó a trazar todo el diseño de allí. Y bueno, vamos a ponerlo en marcha, ¿no es cierto? El Señor habló de construir allá, seguimos sin nada, ¿no? Pero bueno, hablo con el ingeniero, le digo, mirá, haceme el plano de la segunda, y yo me escuchaba y digo, esto es fe, ¿no? Haceme el plano de la segunda etapa, digo, porque en febrero vamos y vamos a construir. Y yo me escuchaba y digo, ¿qué estoy diciendo, no? Al poquito tiempo él mandó toda la recreación, ¿no? Todo el planito de lo que se va a estar haciendo, las casitas, todo, y vos ya empezás a ver eso y empezás a decir, se concreta, esto está. Y a partir de eso comencé a tocar distintas personas, chicos, nos vamos en febrero para allá y vamos a construir esto. Seguía habiendo nada como al principio, pero yo ya estaba hablando en confianza. Yo ya estaba creyendo de una manera más profunda lo que iba a pasar y ya lo estaba abriendo a otras personas. Y esas personas comenzaron a ofrendar, comenzaron a aportar y ya todo comenzó. ¿De qué comenzó? Comenzó desde una palabra. ¿Cómo comenzó? Responder con lo que teníamos. Muchos de los que están aquí presentes necesitan que Dios obre un milagro en sus vidas. Necesitan que pase algo
Pero muchos están cometiendo el error de esperar que la cosa se solucione por sí misma y no ser parte de esta escuela de fe. Dios te dio algo mínimo, indispensable, que si lo ves, vos decís, yo con esto no puedo hacer nada. Bueno, es con eso que Dios lo va a hacer. Con los poquitos peces y panes que había no se podía alimentar a la multitud, pero era necesario que estuvieran presentes y que se empezaran a repartir para que la multiplicación se diera. Es necesario que lo que tenés en tu mano lo comiences a poner, a andar, para que la cosa suceda. Pero esta escuela de fe, muchas veces hay personas de confianza en Dios y uno escucha, me ha pasado a mí muchas veces, y uno decimos, bueno, muy lindo, pero ¿cómo empieza esto en mi vida? ¿Cómo se da? Y esto nos introduce al principio del cual yo en esta noche quiero estar hablando, y es el principio de la obediencia. Por supuesto que cuando uno pronuncia esta palabra obediencia, ya es como que uno no siente acá viene el palazo, acá viene lo que tengo que hacer que no estoy haciendo, ¿no? Pero no tiene nada que ver con lo que en esta noche quiero transmitir a tu vida. Pero ¿por qué entonces viene esto de esta manera? Bueno, la obediencia es un problema, primeramente, que tenemos nosotros de manera innata. ¿Cuántas mamis hay aquí con chicos chiquitos o medianos? No tienen problema con la obediencia de los chicos, ¿no? No. Y cuando ustedes eran chiquitos tampoco tenían problema con la obediencia, con sus papis, ¿no? No. Eso lo traemos de fábrica, es así. Pero en la actualidad y en la sociedad, la obediencia es un problema ético. ¿Por qué razón? Sobre todo ahora en el tiempo de pandemia, nosotros hemos visto muchas reacciones con respecto a cosas que se imponían y que las personas tenían que estar haciendo. Muchos no, países enteros dijeron que no estaban dispuestos a aceptar una imposición sobre ellos, y todo esto tiene un porqué. Por supuesto tenemos autoridades, debemos obediencia a las autoridades, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando las autoridades no hacen las cosas como tienen que hacer, pierden respetabilidad. Y al perder respetabilidad, ¿qué es lo que están perdiendo? Confianza. Entonces, cuando nosotros vemos que ponemos confianzas en determinadas autoridades civiles que fallan, que nos damos cuenta del egoísmo, que nos damos cuenta de la presión que ponen sobre la vida de las personas para intereses propios, y no, yo no voy a estar obedeciendo así nomás. De hecho, si vemos la tele, nos vamos a dar cuenta cómo ya los jóvenes no respetan a las autoridades. La autoridad le dice, pará, quédate acá, y el pibe pasa de largo, no le presta atención, ¿no? ¿Por qué razón? Porque de alguna manera se ganó ese prestigio, faltando el respeto, no cumpliendo, no haciendo las cosas como tiene que hacer. Eso en la parte política, en la parte de seguridad, también en la parte religiosa. ¿Cuántas personas han acudido al poder, ¿no es cierto? Han hecho excesos en las distintas denominaciones, y esto ha creado un descreimiento en las personas. Entonces hoy en el presente la obediencia se convierte en un problema ético, es un problema innato que cada uno de nosotros tenemos, y es un problema espiritual a la hora de nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque hay una realidad en todo esto. No venimos a la iglesia en una primera instancia por Dios. Venimos por necesidades personales. Muchos por tradiciones de sus padres. Otros porque necesitan que haya un problema que se resuelva. Otros por miedo al infierno. Hay un montón de motivos que hace que la gente entre al recinto, a la iglesia. Pero Dios, a través de su palabra y de su espíritu, comienza a trabajar en nuestras vidas para llevarnos al punto verdadero, que es la relación con Él. Y esa relación con Él no solamente es mucho más abundante que cualquier necesidad personal que nosotros requiramos, sino también esa relación con Él tiene un principio para que se cumpla. Y ese principio es la obediencia. Es a través de la obediencia que yo voy a tener una relación basada en la fe
y en el amor. ¿Y esto también a qué realidad nos lleva? A que no siempre las personas que llegan a la iglesia o están en la iglesia por costumbre, por tradición, por temor o por lo que sea, pasen, por así decirlo, ese filtro, que es el filtro de la obediencia. Tarde o temprano, Dios se revela a la vida de cada uno de nosotros y somos nosotros los que vamos a decidir si realmente lo vamos a estar obedeciendo a Él o no. La obediencia dicta dos principios espirituales importantes en la relación, que son la fe y el amor. Generalmente yo me encuentro que esto suele no estar en mi vida. Suelo tener una confianza natural, pero a veces me falta tener la fe espiritual que me permite avanzar sobre lo que no hay, como cantábamos hoy. O el amor, que tal vez se reduce simplemente a un sentimiento natural, pero no ese amor de entrega. Ahora bien, la obediencia trae consigo el amor de entrega y trae consigo esa confianza. Cuando yo acepto la voluntad de Dios, yo estoy con esto creyendo en Él y amándolo a Él. Así como cuando el hombre cayó, que lamentablemente nos hizo heredar esa naturaleza, dudó del amor de Dios, dudó del carácter de Dios, y eso es lo que lo llevó a caer. Cuando nosotros obedecemos a Dios, nosotros restauramos esa parte caída en nuestra vida. Entonces el desafío que yo en esta noche quiero dejar en cada uno de nosotros es obedecer a Dios. Queremos tener una relación con Dios verdadera, genuina. El principio no es decir Señor, Señor. El principio no es hacer cosas ni estar. El principio es obedecer. Y obedecer es tan radical que va a determinar si yo voy a ser como el joven rico, que me voy a apartar con dolor en mi corazón porque no estoy dispuesto a renunciar a lo que tengo por seguirlo a Él, o voy a ser un discípulo que le va a decir sí, Señor, y lo va a acompañar. La obediencia es tan radical que termina marcando cuál va a ser la dirección de nuestra vida. Y es mi deseo que en esta noche podamos abrazar el desafío de obedecer a Dios. Amén. Vamos a ir a la palabra entonces. Romanos 6, 16. Dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, ¿para qué? No escucho. Para obedecerle. Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Entonces vamos a ver de esta manera cómo la obediencia afecta nuestra relación con Dios. La obediencia nos hace esclavos. Esclavos, quitemos el concepto que tenemos, ¿no es cierto?, de la esclavitud morbosa, ¿no? Esclavos nos hace dependientes de aquel a quien yo voy a obedecer. Entonces, vemos que la obediencia a Dios debe de ser algo radical en nuestra vida. O soy esclavo de Dios o soy esclavo de otro señor. No hay un término medio, no hay un lugar intermedio de esto. O soy esclavo de Él o soy esclavo de otro señor. La primera condición, ¿no es cierto?, es que la obediencia justamente es la condición absoluta de relación con Dios. ¿Qué quiere decir? El ser humano separado de Dios no tiene vida. Por eso Jesús dijo: separado de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué quiere decir? Si en nosotros no está la vida de Dios, no hay absolutamente nada. Y el único nexo que hay entre Dios y nosotros para que la vida fluya como de la vid a los pámpanos es la obediencia. Cuando no hay obediencia, hay muerte. Y la muerte no tiene que ver necesariamente con la muerte física, sino es la muerte espiritual.
¿Qué pasa con Adán? ¿Qué pasa con Eva? Ellos tienen como principio la obediencia para mantenerse en la plenitud de la relación con Dios. Cuando el Señor le está diciendo, si toman de este árbol van a morir, lo que les está diciendo, interiormente van a morir porque se va a quebrar el principio. Se va a quebrar el principio de la obediencia. Si se quiebra el principio de la obediencia, hay separación. Y si hay separación, no hay vida. Pero esto no es solamente para Adán y Eva. Esto también es para nosotros. Muchas veces nuestra vida no pasa el filtro de la obediencia. ¿Por qué? Porque realmente no es que busco conocerlo a Él más, sino que busco qué más tiene Él para mí. Y eso es un error. El propósito de la iglesia es conocer a Jesucristo. Todo lo que nosotros necesitamos viene del conocimiento de Él. Y no puedo yo acceder por mi propia cuenta a ese conocimiento si es que no voy obedeciendo en el camino. ¿Qué es lo que voy obedeciendo? Su dirección. No tiene que ver con que yo elija qué mandamiento voy a obedecer. Tiene que ver con qué dictado del Espíritu Dios me está llevando cada día a responder. Lo que tiene que obedecer Javier es otra cosa en lo personal de lo que tiene que obedecer Milena, de lo que tiene que obedecer Silvina. Cada uno tiene algo y Dios está llevando y guiando a cada uno en algo que es lo que lo va a mantener en una relación viva. Esto es muy importante que usted lo pueda entender, porque si usted posterga la obediencia, se está postergando el desarrollo de la vida espiritual en usted. Si usted corta una ramita de la vid, de una planta, esa ramita se empieza a secar. Cuando la obediencia no está presente en mi vida, en aquello a lo que el Señor me está llevando, el camino se abre, la vida se detiene. Todo en mi vida espiritual se detiene a partir de la obediencia. El joven rico recibe palabra del Señor. El joven rico tiene un diálogo con el Señor hasta el punto de la obediencia. En el punto de la obediencia, ¿qué pasa? Se terminó. El joven, ¿qué es lo que hace? Jesús no se va, el joven se va, se retira. En el caso de los discípulos, no. En el punto de la obediencia, ¿qué hacen los discípulos? Avanzan con Él. ¿Y qué es lo que siguen teniendo con Él? Un diálogo. Y en ese diálogo, ¿qué es lo que sigue habiendo? Más obediencia, más desafío y obediencia. Mientras el joven quedó ahí, los discípulos crecieron. Cuidado que la obediencia que el Espíritu Santo esté marcando en cada uno de nosotros no sea un límite, no sea un parate, no sea algo que diga yo el día de mañana lo voy a resolver, porque hasta el día de mañana tu desarrollo espiritual queda frenado. Esto es así. Entonces, que realmente frente a lo que hoy Dios nos está hablando como obediencia, no nos demoremos en nuestra vida. Démosle una solución rápida, porque yo creo que tanto vos como yo queremos seguir conociéndolo a Él. Amén. En Lucas 6:46, Jesús, antes de hablar de la parábola de los dos cimientos, dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen mi voluntad? Esto nos habla de un presente en donde nosotros creemos que hacer la voluntad de Dios es decirle Señor, Señor, cantar sus cánticos, hacer las actividades que tenemos que hacer, venir a la iglesia, pero a la hora de la obediencia, ¿qué pasa? No hay nada. Entonces, Jesús habla que eso es edificar sobre la arena, no sobre la roca. ¿Y qué va a pasar frente a eso? Si yo voy a sostener mi vida en lo externo y no en lo interno, que es la obediencia, cuando venga el viento, cuando venga la adversidad, lo que yo estoy edificando lamentablemente no se va a sostener. Pero si yo edifico en la obediencia a la verdad, la adversidad no va a poder tirar abajo lo que yo estoy edificando. Cuidado con Señor, Señor. Señor, Señor no me justifica. Lo superficial no me justifica. Venir a la iglesia de manera superficial no me justifica. Nada de eso
vale si no está primeramente en mi vida la obediencia. A Jesús lo seguían muchas personas, pero no todos los obedecían. Los discípulos, ¿quiénes eran? Los que lo obedecían. Los seguidores verdaderos, ¿quiénes eran? Los que lo obedecían, porque sabía que la obediencia a Cristo es un camino. La obediencia a Cristo no es un castigo, no es un reto, es el camino que cada uno de nosotros necesitamos para conocerlo de verdad. Conocemos intelectualmente por medio de la palabra, conocemos en la oración, pero el conocimiento más profundo se da cuando Él comienza a guiar mi vida y yo respondo a esa guía. Si yo respondo de manera positiva, mi vida espiritual se va a renovar. Si yo postergo la obediencia, mi vida espiritual se va a detener. ¿Se entiende esto? No dejes para mañana, eso no es bíblico, lo que podés hacer hoy. ¿No es cierto? Espiritualmente no sirve dejar para mañana porque mañana no es nuestro. Y si es para mañana, deliberadamente estoy decidiendo detener el desarrollo de mi vida espiritual hasta el día que sea. ¿Se va comprendiendo? La obediencia que cada uno de nosotros enfrentamos en algún momento es la que finalmente va a revelar nuestro motivo. Como dije anteriormente, muchos lo seguimos a Él para obtener algo de Él. Eso Él en su misericordia lo puede permitir durante un tiempo, pero tarde o temprano va a poner el principio de la obediencia, porque eso ¿qué es lo que va a hacer? Va a probar nuestro motivo. Nosotros probablemente podemos decir, no, yo lo estoy siguiendo a Él con todo y por lo que Él es. Está muy bien, pero cuando venga el momento de la obediencia se va a revelar el verdadero motivo por medio del cual lo estoy siguiendo. La voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, no siempre es agradable y perfecta para nuestra carne. Es agradable y perfecta en el momento que la acepto y es para Dios hacia mi vida, pero no tiene que ver con un asunto placentero. Y esto tampoco quiere decir que es un martirio. A lo que voy, juzgar la voluntad de Dios es agradable y perfecta porque nace de Dios mismo para mi vida. Es algo que divinamente ha sido armado para vos. No es general, es específico. Hay una voluntad de Dios general y hay una voluntad de Dios específica. Y esa voluntad de Dios amerita de cada uno de nosotros la obediencia. Si la obedecemos, entramos en ella y es agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque estás en ese lugar. Estar en la barca en medio de la tormenta, ¿es agradable y perfecto? ¿Y estar con Él? Entonces que venga la tormenta con Él. ¿Correcto? Tiene que ver con eso. Cuando entendemos esto, nuestra vida espiritual crece, se fortalece. Cuando solamente va a ser agradable y perfecto si el mar está planchado, si el viento está a favor y si no pasa absolutamente nada, aunque Jesús esté o no esté en la barca, ahí está todo mal. Entonces, la obediencia va a probar cuál es nuestro real motivo. Muy bien. El segundo aspecto es que la obediencia nos va a llevar a la dirección del Espíritu Santo. Cuando Jesús parte, los discípulos no podían llegar a entender el plan divino. Vos estuviste 3 años con nosotros. Ahora resulta que vos decís que te van a matar, que vas a resucitar y que te vas a ir. Pregunta, ¿y nosotros qué hacemos? Ellos se acostumbraron a caminar con Jesús. Ellos no se podían poner de acuerdo entre ellos. ¿Cómo vamos a hacer cuando vos no estés? Quédense tranquilos, porque cuando yo no esté, va a haber algo mejor. Va a venir mi espíritu, la persona del Espíritu Santo, y va a venir sobre la vida de cada uno de ustedes. No van a dejar de estar conmigo porque yo me voy a dormir o porque yo me voy a orar, sino que el Espíritu Santo va a estar viviendo en cada uno de ustedes. Y esta es la promesa que el Señor le da a sus discípulos y es la promesa que nos da a cada uno de nosotros también. Aquel que creyó, se arrepintió de cada uno de sus pecados, la persona del Espíritu Santo vino a vivir adentro tuyo. ¿Por qué te cree que se te arman semejantes líos adentro? Porque la carne tira para un lado y el Espíritu tira para el otro. Porque el Espíritu Santo habla dentro tuyo.
Él no vino solamente a acompañarte, vino a trabajar adentro tuyo. Y el conflicto que a menudo solemos tener adentro va mucho más allá que un conflicto de conciencia, un conflicto religioso. Es un conflicto espiritual. Es el Espíritu Santo que te anhela celosamente, llevándote para con Dios, y es la carne queriéndote arrancar para el otro lado. Ese es el conflicto que tenemos adentro. La obediencia, ¿qué es lo que nos permite? Ceder a la dirección del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que pasa cuando yo cedo a la guía del Espíritu Santo? El conflicto, de alguna manera, desaparece. Van a venir otros conflictos, pero por lo menos ese específicamente desaparece. ¿Cuál es el conflicto? Que peleo con Dios adentro mío. Y es simplemente obediencia. Yo quiero una obediencia que sea propia a lo que yo puedo ver, puedo tocar, puedo considerar. Dios me lleva a la obediencia de su voluntad, que por supuesto no nace en mí, nace en Él. Me la comunica a mí. Nosotros estamos dispuestos a hacer nuestra propia voluntad para con Dios. Pero para hacer la voluntad de Él, tenemos que obedecer. Y es la obediencia la que nos introduce en la voluntad de Dios. ¿Por qué nunca entramos a ese punto? Porque generamos nosotros, a través de nuestra voluntad, la voluntad de Él. Y no funciona de esa manera. Él es el que te guía, Él es el que te dice. Cuando yo sigo la dirección del Espíritu Santo, dejo que Él trabaje adentro mío, ¿qué va a pasar? Él me va a guiar a un lugar. ¿Y cuál es ese lugar? Él me va a guiar a una verdad libertadora. El Espíritu los guiará a toda verdad. ¿De qué manera? Tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando el Espíritu Santo te molesta, te lleva a la verdad. Y ahí es el lugar que a veces no queremos llegar ni queremos obedecer. Sí estamos dispuestos a algunas verdades relativas, algunas cositas, pero cuando vamos a la verdad absoluta para con nuestra vida, y ahí a veces no queremos entrar porque nos quedamos sin nada. Salimos, nos saca del escondite, nos saca el disfraz de hojas y quedamos desnudos en su presencia. Pero es ahí donde empieza todo. Es ahí donde empiezan los cambios, que por más que nosotros querramos hacerlo con nuestras propias fuerzas, en nuestro propio carácter, no podemos. ¿Por qué? Porque nos resistimos a soltar los disfraces, nos resistimos a salir del escondite, no queremos que se nos vea tal cual somos, pero el Espíritu Santo te guía a toda verdad. ¿Para qué? Para que una vez desnudo y una vez expuesto, Él pueda estar renovándote, Él pueda estar arrancando aquello que venís trayendo desde chiquito, aquello que nunca podés sacarte de encima, porque de alguna manera, aunque decís que no lo querés, lo sostenés de cualquier forma. Te está diciendo, obédeceme, vamos para ese lugar juntos, y esto le damos punto final. El Espíritu Santo trabaja en nosotros a través de la obediencia. No obedecer al Espíritu Santo es constrictarlo y es resistirlo. Y el Espíritu Santo, ¿por qué va a tener conflicto dentro tuyo? Porque dice la palabra de Dios, te anhela celosamente. Te anhela celosamente. No te comparte con nadie. No te comparte con otro señor. Te anhela. Entonces yo tengo que obedecerlo. Yo quiero una vida de fe. Yo quiero una vida de plenitud. El camino para esa relación es la obediencia. Amén. La tercera condición es lo contrario a la obediencia. Usted que conoce, ¿qué es lo contrario a la obediencia? Muy bien, muy bien. ¿Y la desobediencia qué es? Es rebeldía. ¿Correcto? La palabra, el concepto es mucho más puntual. La desobediencia no es el niño que desobedece y después... La desobediencia sostenida es rebeldía. Y es por rebeldía que el pueblo de Dios hoy, en el presente, está como está. El pueblo de Israel fue creado sobrenaturalmente con el fin de llevar la bendición de Dios hasta lo último de la tierra. Pero ¿qué pasa con este pueblo? En vez de obedecer la palabra de Dios, este pueblo quiere ser como los demás pueblos de la tierra y quiere mezclarse y desaparecer. Y no lo puede hacer porque fue creado con un propósito definido. De la misma manera, el Hijo de Dios
cuando es adoptado como hijo de Dios, tiene un propósito definido, y cuando lucha por mezclarse con el resto de los pueblos de la tierra, desaparecer del propósito al cual Dios lo llamó, se forma un conflicto. Dios va a tratar la vida de cada uno conforme al propósito que trazó para cada uno. Y si yo no obedezco a esto, lamentablemente, voy a tener, como quien dice, un conflicto existencial. Entonces, si yo me sostengo en esto, yo voy a estar en un plano de rebeldía. ¿Y qué pasa en un plano de rebeldía? Voy a ser muy susceptible al engaño. El día jueves hablábamos un poquito con los chicos que vienen a orar. ¿Y cómo funciona esto de la rebeldía y el engaño? Como decimos, no podemos dejar de ser siervos de algún señor. O somos siervos de Cristo o somos siervos de nosotros mismos. No hay vuelta de hoja. Cuando yo me mantengo en un plano de rebeldía, estoy en un plano contrario al de Dios. Entonces yo mismo me voy a alejar de Dios. Hacíamos el ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la iglesia cuando algunos están espiritualmente mal? No se acercan a los que están espiritualmente bien. ¿Por qué razón? Porque no quieren escuchar el consejo que les van a dar. ¿Con quién se van a estar juntando? Con los que están espiritualmente mal. ¿Por qué? Porque van a hablar el mismo tema. Cuando la palabra de Dios hace referencia a los falsos maestros, a los falsos profetas, eso pasaba en el Antiguo Testamento, eso pasaba en la época de Jesús y eso pasa hoy por causa de la rebeldía. Ese falso maestro ya es rebelde. ¿Y quién va a escuchar el mensaje de un rebelde? Otro rebelde. No lo va a estar escuchando aquel que obedece a la verdad, porque dice la palabra de Dios que la unción del santo está en él, entonces no se va a dejar engañar. Pero el rebelde, ¿qué es lo que va a decir? Ah, sí, son muy duros en la iglesia que nos dicen que tenemos que obedecer. Mirá lo que nos dice él. Él nos dice que podemos seguir de esta manera. Entonces, cuando la rebeldía está sostenida en nuestra vida por la falta de obediencia, somos propensos al engaño, a que cualquier persona venga con un mensaje de autoayuda, venga con un mensaje motivacional, emocional, y nos confunda y nos corra de la verdadera fidelidad a Cristo. Entonces, la desobediencia a Él es rebeldía, y la rebeldía nos abre una gran puerta al engaño. En el libro de Jeremías, ¿qué es lo que vemos nosotros? Que los falsos profetas, en vez de decirle al pueblo, arrepiéntanse y cambien sus caminos, porque si no van derecho a un juicio, se los van a llevar a Babilonia, les decían todo lo contrario. No lo escuchen a Jeremías, sigan adelante que está todo bien, sigan así como están que está todo bien. ¿Cuál fue el resultado? 70 años de cautiverio. Ahora, ¿qué es lo que hizo que todo este pueblo, ¿no es cierto?, fuera engañado? Que querían escuchar el mensaje de los falsos profetas. ¿Por qué? Porque estaban siendo rebeldes, no querían obedecer la voz de Dios. Entonces, hoy por hoy, cuando nosotros vemos tanta gente, tanta cosa rara en las redes y todo, y nos hacemos la pregunta, ¿cómo hacemos nosotros para no ser engañados en este tiempo presente? Tu fidelidad a la verdad es la que te va a estar guardando del engaño, pero tu rebeldía es la que te va a estar llevando al engaño. Porque hay mensaje para lo que quieras. Para la rebeldía que el hombre quiera, hay mensaje. Entonces, si yo no tengo las cosas claras adentro, voy a ser arrastrado por lo que yo quiero hacer y no por lo que Dios me está llevando a hacer. ¿Se comprende hasta ahí? Muy bien. Punto número 4 dice, la obediencia nos introduce en el ámbito de la fe verdadera. Los discípulos, antes de ser discípulos, ¿qué son? Llamados. Antes de ser discípulos, ¿qué es lo que tienen que hacer ellos? Mateo tiene que dejar el banco de tributos públicos, Pedro y los demás tienen que estar dejando las redes, porque ese llamado los va a llevar a ellos a un seguimiento de Cristo, y ese seguimiento, ese cambio de ámbito, les va a dar a ellos algo que ellos no tienen, fe. Pero antes de la fe tiene que haber un acto de obediencia. ¿Qué le dijo Jesús? Síganme. Ellos podrían haberse quedado
Ellos podrían haber dicho, bueno, vamos a ser discípulos de medio tiempo, seguimos pescando, pero Él les dijo, síganme. En el momento que ellos dejaron el lugar en el que estaban y comenzaron a caminar detrás de Jesús, a partir de ese momento comenzó el camino de la fe. No tenían donde dormir, no tenían donde comer. Durante 3 años nunca tuvieron hambre, nada les faltó, nunca tuvieron falta de techo, pero era necesario que ellos dejaran ese ámbito y caminaran detrás de Él. Cuando el Señor nos habla de obediencia, no nos está hablando necesariamente de dejar cosas físicas. Alguna vez será, a nosotros nos llamó en ese momento a dejar algo físico. Pero generalmente, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con algo personal, con lugares donde están afianzadas nuestras seguridades, que son cosas que nosotros manejamos, entendemos, y muchas veces el Señor te está guiando a decir, bueno, es un paso más. Tenés que empezar a confiar no en lo que vos hacés, hiciste o conoces, sino en lo que yo te estoy marcando, porque si no, no me vas a conocer. Vas a conocer lo que ya tenés. Necesitas venir a un plano nuevo. Entonces la obediencia siempre me va a llevar a un nuevo plano de fe. Nosotros, ¿cuántos viajes hicimos, Gaby, ya para África? 10 viajes. Uno no se repitió con el otro. Y los desafíos cada vez fueron peores, o sea, peores, pero más difíciles. No es que, bueno, sí, el primer viaje más o menos, el segundo. No, el primer, el segundo heavy, el tercero, el cuarto, y este el más heavy de todo. O sea, siempre fue creciendo. Ahora, si yo quiero establecer un método de lo que yo hice anteriormente, yo no voy a estar obedeciendo. Y si no obedezco, me voy a perder de lo más precioso de este viaje. ¿Y qué es lo más precioso? Lo más precioso de este viaje es conocerlo a Él, mientras Él hace las cosas. Es ir a hacer lo que Él te mandó a hacer con Él. No tiene que ver con un viaje, no tiene que ver con una actividad, tiene que ver con cumplir su voluntad en su momento, en su tiempo, en su manera, a su forma, y disfrutándolo a Él mientras vos lo estás haciendo. Pero para eso es necesario la obediencia. ¿Para qué Dios nos llama a una relación? Para hacer su obra con Él. Moisés tuvo la oportunidad de hacer su obra, la obra de Dios, yendo un ángel adelante. Y él no aceptó esta alternativa. Él dijo, solamente yo voy a hacer tu obra si vos venís conmigo. Si no la hacemos juntos, yo con otra cosa inferior a vos no la hago. Entonces Dios nos llama a una obediencia mediante la cual nosotros podemos crecer en la fe. ¿Por qué a veces no crecemos en la fe? Porque no soltamos lo que Dios nos está mandando a soltar. Porque no salimos de donde Dios nos está mandando a salir. Nos quedamos en ese lugar viciado de comodidad y no damos el paso afuera de la barca. Pedro, ¿qué le dijo? Manda, Señor, que camine afuera. El Señor, ¿qué le dice? Vení. Pedro, que experimenta en el momento que obedece la palabra del Señor. No puede salir si no le manda, pero le está diciendo, di la palabra. En el momento en el que sale, experimenta algo que no experimentó ningún otro. Tuvo que dejar ese lugar de comodidad para empezar a caminar por medio de la fe. La obediencia me arroja a ese lugar de confianza. Si yo estoy buscando algo conveniente, yo estoy buscando algo que se ajuste a mi criterio, nunca va a ser confianza y nunca va a ser obediencia tampoco. Entonces, cuando el Señor te manda a hacer algo, el Señor está queriendo agregar un tiempo nuevo de confianza, y esa confianza, ¿a qué me va a ayudar? A conocerlo más a Él. ¿Amén? ¿Se va entendiendo? Usted dígame si no, ¿eh? Muy bien. En Marcos 9:24 nos enseña, ¿no? Porque a veces a mí me pasaba, cuando recién empezaba, que escuchaba y después yo me iba inflado, pero quería poner en práctica lo que había escuchado y hacía agua, ¿no? O me decían lo que había que hacer, pero no cómo. En Mateo 9:24 hay, ¿no es cierto?, una escena en la que realmente le pasa a un hombre lo mismo que nos pasa a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que nos pasa? Que nosotros sabemos que Dios es capaz de hacerlo, que Dios lo quiere hacer, pero a veces no nos da el target, no nos da, ¿no es cierto?, el resto para poderlo concretar, para poder obedecer. Entonces acá se produce una situación de obediencia con la realidad de que el hombre no tiene la confianza suficiente.
Pero para la obediencia no tenemos que tener toda la confianza, tenemos que tener la disposición. Cuando los discípulos lo siguen, no tienen toda la confianza. De hecho, no la tuvieron durante toda la preparación, pero sí tuvieron la decisión de caminar, de decir, te sigo. Cuando Dios te habla, muchas veces no vas a tener todo, pero si vos tenés la disposición y das el primer paso, inmediatamente vas a ser secundado por Él. Entonces acá había una persona que necesitaba una sanidad para un familiar, pero la realidad es que no tenía la confianza suficiente. ¿Y qué es lo que dice él? Señor, sé que lo podés hacer, ayuda a mi incredulidad. Y eso es lo que muchas veces tiene que estar presente en nuestra vida, porque a veces esperamos situaciones óptimas. La situación óptima muy difícilmente llega. La situación óptima no es antes, es después. En ese momento, en el momento de la obediencia, no existe oración más humilde y más sincera que decir, Señor, respondo a vos, ayuda a mi incredulidad. Y doy el paso. ¿El resultado cuál va a ser? Lo que vivió este hombre, la sanidad del familiar. ¿Cuál va a ser el resultado? Lo que Dios te prometió se va a cumplir, pero el paso lo tenés que dar vos. No es antes, es después. Y si falta, y vos sabés que Dios te está mandando, Señor, yo doy el paso, ayuda mi incredulidad. Es un acto de obediencia. Es la obediencia y es la confianza verdadera. Es la obediencia y es el ámbito que va a desarrollar la fe en mi vida. Cuando vayamos en este viaje a África, va a haber una nueva fe. Va a haber un ámbito de fe y cosas nuevas que todavía no las vivimos. Pero tengo que llamar al ingeniero para que haga el cuadrito. Tengo que dar el primer paso. ¿Cuál es el primer paso que tenés que dar? ¿Cuál es el que Dios te está llamando a dar y todavía no lo querés dar porque tenés temor, porque tenés miedo, porque estás esperando algo mágico? Eso no sucede de esa manera, vas a esperar toda la vida y no va a suceder. El paso hay que darlo. Y lo tengo que dar. Y tengo que decir, Señor, yo sé que es, pero tengo muy poquita fe, tengo mucha incredulidad, ayuda a mi incredulidad. Amén. Muy bien. Y por último, la obediencia repercute directamente en otros. Somos tan egocéntricos, tan personalistas, que creemos que simplemente es un asunto de bienestar propio si obedezco o no obedezco. Pero no me doy cuenta que en el momento de obedecer hay un montón de personas que van a sufrir las consecuencias positivas de mi obediencia, pero también las consecuencias negativas de mi desobediencia. Hay personas que toman decisiones de abandonar el lugar como Elías en su momento y en un momento de flaqueza tomó la decisión de abandonar todo. ¿Por qué razón? Porque la situación lo sobrepasó. Era prácticamente el único profeta representativo que había para que otros que estaban consagrados a Dios pero no tenían el valor que él tenía, por lo menos estuvieran agarrados de la confianza de este hombre. Si este hombre caía al plan del enemigo de escaparse y de desistir completamente, con ello también iba a desistir una generación completa. La obediencia tuya no tiene que ver con que te va bien a vos, te va mal a vos. Tu obediencia tiene que ver con tu familia, tu obediencia tiene que ver con tus vecinos, tu obediencia tiene que ver con un montón de personas que todavía no conoces y vas a conocer, y tu obediencia hasta tiene que ver con países y continentes. Te lo decimos por experiencia. Si no hubiéramos obedecido, no hubiera habido una base en África, no hubiera habido una generación que se está preparando para cambiar su país. Nos hubiéramos cerrado nuestra propia comodidad y lamentablemente eso hubiera sufrido un montón de consecuencias. Cuando nosotros no obedecemos, no somos nosotros solos. Muchos pagan lamentablemente el pato de esto, pero también cuando nosotros obedecemos, muchos son bendecidos. A veces podemos ser desobedientes y coartar
la bendición de otros simplemente por un prejuicio, como lo hizo Pedro. El Señor le tuvo que hablar 3 veces a Pedro en una visión. ¿Para qué? Para que él fuera y hablara a los gentiles. Si Pedro quedaba encerrado en su prejuicio religioso, toda una casa entera gentil que estaba preparada para recibir al Señor, no lo hubiera recibido. Si Jonás se hubiera quedado encerrado en su amargura, un país entero, que era Nínive, no se hubieran arrepentido y el juicio hubiera venido sobre su vida. ¿Cuántos continentes enteros recibieron la palabra de Dios? Tribus que jamás habían conocido la palabra de Dios porque una persona le dijo sí al Señor. Porque un hombre o una mujer usados por Dios bendijeron generaciones enteras. Eso es responsabilidad nuestra. Cuando nosotros respondemos a Dios, no hay límites. Pero también cuando nosotros le decimos no a Dios, hay mucho que se pierde en el camino. Gracias a Dios, Dios nos dio para empezar, de la misma manera que yo empecé con el ingeniero y un planito, Dios nos dio para empezar la comisión. En la comisión no es que algunos lo hagan, sino que todos aquellos lo pueden hacer. Prediquen el Evangelio, hagan discípulos. Empiecen. A veces hay pastores que me dicen, a mí el Señor no me habló para las misiones. A ver, ya habló, ¿cómo que no? Es una comisión, es un mandamiento. ¿Cómo que el Señor no me habló para las misiones? Es un mandamiento que hay que comenzar a ejecutarlo. El evangelismo, no te tiene que hablar de evangelismo. Es simplemente compartir lo que el Señor te dio. Es obediencia que ya está explícita. Entonces, ¿podemos empezar por ahí? ¿Podemos arrancar por ahí? ¿Y eso a qué te va a llevar? A otros planos de obediencia, que a su momento y a su tiempo el Espíritu Santo sabrá cómo hacerlo con cada uno de nosotros. Pero cuidado, iglesia, con la rebeldía, porque con la rebeldía pagás las consecuencias vos y le hacés pagar las consecuencias a un montón de personas que están esperando. Con la rebeldía detenemos la bendición de Dios sobre nuestra vida. Dios no bendice la desobediencia, Dios no bendice la rebeldía. Hasta que ese problema no se resuelve, no avanza la bendición de Dios. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la palabra de Dios. Entonces, buscamos plenitud en Cristo. Buscamos la presencia de Dios. Hay un punto que tenemos que tener en cuenta, la obediencia. La obediencia, no importa las debilidades que tenga, la obediencia es la garantía que lo amás a Dios con todo tu corazón. La obediencia es la garantía que confías en Él. La obediencia hace de vos y Él la relación correcta. No importa todo lo demás que hagamos, eso está bien, pero si no nace de la obediencia, lamentablemente no tiene fundamento. En esta noche quiero desafiarte. Cada uno de ustedes sabe si el Señor en algo les está hablando, si el Espíritu Santo los está guiando en algo antes de que vinieran acá. Si hay algo que el Señor te está pidiendo, si hay algo a lo que el Señor te está llamando, si te está llamando a bajar la barca, si te está llamando a tirar de nuevo la red, cada uno de ustedes sabe lo que el Señor está hablando, pero la respuesta de obediencia nos corresponde a nosotros. Y esta noche, si tenés que darle una respuesta de obediencia a Dios, no te vuelvas de nuevo a tu casa esperando dársela en otro momento, porque hoy es el día para hacerlo. Amén. Nos ponemos de pie, querida iglesia. Saúl quiso reservar algo para Dios